nombre es Carlos Bedoya y les doy la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa producido por Otra Mirada de Nuestraamérica.tv. El Perú está ante dos ciclones. El ciclón social que ha dejado muertos y heridos en más de 100 días de protestas desde la instalación del régimen de Dina Boluarte con el apoyo de los sectores más a la derecha del país, y el ciclón Yaku, que ha demostrado una vez más la precariedad enorme del Estado peruano. El ciclón social ha quedado pendiente y sin solución. Y ahora Yaku ha mostrado su fuerza destructora frente a una sociedad que no tiene un mínimo acuerdo de convivencia y un Estado que no planifica ni ordena su territorio. La pregunta central que buscaremos responder en esta edición es si Yaku cambiará la coyuntura que hemos vivido desde que Dina juramentó hasta el 2026 en clara complicidad con quienes perdieron la elección en el 2021. Es decir, si esto le cae bien al gobierno, aunque claramente está destruyendo la vida de muchísimas personas en el Perú. Para hablar de este tema más político, nos acompaña el economista y analista Carlos Paredes, experto en temas agrarios, quien es además coordinador nacional del programa autogestionario Sierra Productiva. Bienvenido, Carlos. Muy agradecido, Carlos. Un gran abrazo. Bueno, están habiendo bastantes análisis, bastantes expertos sobre el tema del desastre natural que estamos viviendo y que está enlutando a muchas familias en el Perú, dejando pérdidas enormes, una desgracia lo que estamos viviendo una vez más por un fenómeno natural y que además no es el primero de este tipo y que ya en los últimos 100 años, esto se ha, como decía ayer, los estaba Maritel Bustamante en Canal N, al exministro Lencastre, que decía que esto se ha dado en los últimos 100 años como 30 veces, ¿no? Entonces, bueno, primero una visión general, antes de entrar al tema más político, de las consecuencias políticas de Yaku, al tema más central de lo que estamos viviendo, ¿no? Y toda esta afectación que vivimos. ¿Cuál es tu apreciación? Bueno, como ha sido señalado, este es un tema recurrente. Debiéramos estar alistados a que va a venir de tiempo en tiempo y estar preparados lo suficientemente. El último fenómeno que se dio fue hace 5 o 6 años, el año 2017, cuando PPK estaba en el gobierno. Y entonces, de allí para acá, la reconstrucción con cambios no reconstruyó nada. Lo que nos dice dramáticamente la nueva jefe del programa Reconstrucción con Cambios, es que la gran diferencia de aquella vez con esta es que hoy sí tienen expedientes. Es decir, se han demorado 6 años en hacer expedientes y no las obras. Y las pocas obras que han hecho son obras bien, digamos que no solucionan el problema y que más bien ahora han sido pues arrasados. Entonces yo creo que estamos ante el colapso del Estado en su incapacidad de responder a este tipo de problemas, asociado al colapso ya del Estado en el terreno político, económico, y en realidad, frente a lo que señalaba, si esto ayudaba a salir de la crisis y de las movilizaciones que arrancaron el 7 de diciembre, yo creo que esta situación no va a implicar un alivio al gobierno, sino un agravamiento de la situación de un gobierno que es, aparte de esta crisis de gobernabilidad o sus dificultades de gobernar, o del desgobierno que se extiende al desgobierno que hubo con Castillo, la inviabilidad. Porque incluso, Carlos, mira, en medio de estos desastres naturales, los viceministros que van o los ministros que van a las zonas están siendo expulsados por la gente. Están no siendo bien recibidos. Hay un pedido general de ayuda, de auxilio, bien, pero no son gratos ninguno de los representantes del gobierno, incluida la presidenta, que ha optado por visitar las zonas desde helicópteros, ya no bajar, porque sabe que se corre el riesgo de que también la expulsen. Entonces yo creo que estamos ante un agravamiento de la situación y con grandes dificultades para las posibilidades de encontrar un ordenamiento. Mira, has dicho algo importante. Ayer el columnista Álvarez Rodríguez
en la República, señaló, hizo una pequeña lista en su artículo llamado Las Oficinas Regionales de Migraciones, donde señala que hace una lista de los ministros y de las autoridades que son rechazadas, ¿no? Dice, ayer, por antes de ayer, bueno, por esta semana, ¿no? Un grupo sacó a empellones al viceministro de Salud, Henry Rebasa, de un restaurante de Ayacucho. El ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, tuvo que ser retirado por su seguridad en medio de unos manifestantes en Abancay. El titular de Trabajo, Alfonso Adriancén, fue abucheado en Tacna y debió dejar el lugar. Y los ministros de Educación y del MTC, Óscar Becerra y Paola Lazarte, no pudieron asistir a la instalación del Año Nuevo Escolar en Arequipa por la presencia de ciudadanos con pancartas contra el gobierno, de protestas en general. Tú agregas que además ahora Dina Boluarte ni siquiera puede recorrer el territorio salvo en helicóptero, ¿no? Porque no es bien recibida. Ayer ella anunció 12 medidas, ¿no? Que algunos catalogan más de administrativas que de otra cosa, como la suspensión de clases por un par de días, y la declaratoria de emergencia, algunas cosas que son el desplazamiento de fuerzas policiales armadas, pero claro, yo diría que dejen de militarizar Puno y que esas tropas más bien vayan al norte, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cómo evalúas un poco la respuesta que ha tenido el gobierno, ya la respuesta concreta ante Yacu? Yo creo que el punto de partida puede apreciarse desde lo que dijo Dina Boluarte en su primera presencia, me parece que fue en el río La Leche, en Chiclayo, donde dijo que el Estado no estaba preparado y que ella no tenía mucho que ofrecer porque el Estado había fracasado en la atención de los problemas de esta naturaleza. Y el otro caso es de la directora de Reconstrucción con Cambios, que dice que, bueno, ellos no han hecho mucho porque les ha tomado el tiempo suficiente de elaborar los expedientes, que ahora tienen expedientes, sino que ahora el número de huaicos que ha habido es inmensamente mayor a lo que fue el Niño Costero. En el Niño Costero, en Lima, se expresó un problema únicamente hacia esta zona de playa y en Chosica. Pero ahora en Lima creo que se han expresado más de 80 huaicos, con destrucciones bastante amplias en su paso. Entonces, estamos ante una situación donde ciertamente las medidas que han sido dadas son puramente administrativas y no hay manera de cómo encarar este problema desde el lado del gobierno. No hay formas de contener esta situación. Por ejemplo, no hay ningún anuncio de que se preparará una reubicación de las familias que han perdido sus viviendas, para ver dónde es que debería establecerse una suerte de ciudades satélite que estén, digamos, ajenas a toda posibilidad de que alguna riada pueda afectarlos en alguna vez. Y hay propuestas y terrenos de esa condición. No ha sido dicho nada, por tanto, las familias que hoy están desesperadas frente a todo lo que perdieron, no tienen siquiera una mirada de 2, 3 semanas en que se les reubicará en otro lugar y no están esperando ellos a que baje el agua, limpien un poco el barro y a ver si otra vez se ponen en el mismo sitio para esperar el siguiente huaico, que sería una locura. Es decir, no hay nada semejante a una propuesta de que amarre el actual drama con una suerte de mediano plazo. Y en este sentido, Carlos, hay una serie de orientaciones que se aplican en diversos lugares del mundo y que los incas lo implementaron. Un tema central es ver cómo se le corta velocidad al agua. Y hay maneras prácticas de hacerlo. Una forma es colocar unas pequeñas barreras de embalse en el cauce de los ríos. Más o menos como lo que ocurre con esa catarata que hay pasando el puente que está detrás del Palacio de Gobierno. Entonces viene un caudal grande del río Rímac, entra a esa catarata y luego sale mansito para el siguiente tramo.
Lo recomendable es que en ríos tipo Rímac o tipo Chillón o tipo Lurín, estas barreras debieran estar en una diferencia de 1 kilómetro. Cada kilómetro debería haber una caída de este tipo, con lo cual el agua pierde velocidad y ya no causa el daño de poder de buscar por dónde fuga y por dónde digamos, rompe barreras y inunda todos los sectores aledaños al río. Otra forma de trabajar este tema es la protección de los cauces en su ribera izquierda y ribera derecha. Y eso se hace con un sistema que le llaman gaviones, que son unas mallas rectangulares o cuadradas que se llenan de piedras tipo tamaño de una pelota de fútbol y se asocian de esa forma, se colocan unos sobre otros y entonces el río que choca contra eso produce una reducción de su fuerza, porque al chocar con esas piedras que están unidas, se mete por las rendijas que hay, reduce velocidad y ya no afecta la pared de tierra o de pedrería que hay a los costados y por tanto no rompe el cauce del río. Esto, por ejemplo, está en aplicación en Cusco bastante bien, conducido por el gobierno regional desde hace por lo menos 3 o 4 gobiernos regionales. Luego hay otra técnica súper importante para los ríos secos, que es en las partes altas y medias colocar unos andenes, pero andenes huecos, no andén completo como es un andén de tierra. ¿Por qué hueco? Porque ahí va cayendo lo que arrastra el agua con piedra, barro, lodo, entra, se deposita ahí la piedra y sale el agua por rebose. Entonces, en el siguiente hay menos fuerza que en el anterior, y el subsiguiente menos fuerza que el anterior, y así sucesivamente, y hacia abajo solamente llegan agüitas mansas. Hay estas cosas, y eso, Carlos, implica gestión del territorio. Y ahora que las comunidades campesinas han mostrado esta fuerza como nuevo actor social, debieran ser quienes tomen a su mando la aplicación de esto. Y a su vez esto es empleo, porque eso tú no lo vas a hacer con una empresa, una fábrica que vaya y le ponga una suerte de muros de contención. No, esto es un trabajo de hormiga que puede dar empleo temporal, empleo incluso pleno, por varios años, si es que tú quieres gobernar cada una de las cuencas. Y de esa forma se hace el dominio del territorio. Entonces, hay formas que deberían ser aplicadas. De lo que yo conozco, esto no está presente en los planes de reconstrucción con cambios. Otro tema central, por ejemplo, en el caso de Piura o el río La Leche, es el siguiente. Tú tienes en el caso del río Piura un caudal que no termina en el mar. Choca contra un muro, contra un cerro, y se va hacia el sector sur, donde forma una suerte de laguna. No tiene salida al mar. Entonces, ¿qué sucede? Las inundaciones de Piura son más bien como una especie de retorno del río que no puede pasar y las aguas estancadas regresan. Viene más agua y sigue regresando, viene más agua y sigue regresando y se produce la gran inundación. Entonces hay que encontrar una vía de salida, pero también comprender que Piura es un desierto verde en razón de que tiene una napa freática muy activa. Es decir, tienen agua en el subsuelo con abundancia importante, que por eso es que hay el bosque verde. Entonces, hay que hacer un equilibrio de cuánta agua sacas tú hacia el mar y cuánta la dejas para que siga llenando y cubriendo la napa freática. Y con eso lo tendría resuelto. Y el otro tema que hay que hacer es en partes altas de Piura medio, desde Piura medio hacia Piura bajo, poder abrir ramales al río. Es decir, de lo que hay un solo conducto, hacerle como un tenedor con, digamos, que puedan tener varias salidas y con direcciones distintas, donde además estarías llevando agua para el riego.
y de esa manera sacas del cauce central agua y la redistribuyes. Mira tú lo que es Holanda, mira tú lo que es Ámsterdam. Ámsterdam era un pantano y lo que han hecho con este tipo de canalización, y tú tienes en Ámsterdam, por ejemplo, una calle que es un canal, la siguiente es vía de vehículos y de casas, la subsiguiente vehículos y casas, la otra es canal, y así sucesivamente, y estás en medio de canales y tierra ganada al pantano. Cosas de estas tenemos que hacer, si no, no va a haber solución al tema del río La Leche o a los otros ríos que se desbordan y traen tanta penuria, y eso ya existe como medidas de salida en otros lugares del mundo, y los incas lo han hecho. Si vas a Tipón en el Cusco, vas a encontrar también cómo es que los incas han logrado dominar un huayco y convertir eso en plataformas de andenes donde se cultiva, y tú tienes esta distribución del agua que de estar en un solo cauce, la subdividen para que esté luego en 4 cauces, y cada cauce tiene una caída que va hacia un punto hueco, se hunde el agua y sale con velocidad cero. Entonces, el agua que tú ves entrar con fuerza, luego sale velocidad cero así tranquilita. Entonces, esas cosas que son parte de nuestra historia, y hoy que el movimiento campesino, las comunidades han puesto en agenda y han puesto sobre la mesa el tema de la cultura, esta parte de la cultura tiene que ser tomada para la búsqueda de soluciones de estos problemas. Bueno, pero esto ya excede incluso esta gestión, excede un tema gerencial, porque todas estas soluciones técnicas se han podido además haber hecho en todo este tiempo que se han dedicado a hacer expedientes, no son muy caras, más que reconstrucción con cambios, parece reconstrucción con corrupción, o corrupción nada más ya a secas, y ahora tenemos esta desgracia. Pero esto excede esta gestión, porque también podríamos decir Castillo no hizo nada al respecto, y antes de él tampoco, ¿no? O sea, no se tiene esta mirada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el Perú? ¿Por qué no llegamos a un acuerdo de convivencia como sociedad? Ya está fallando también la sociedad, además del Estado que no planifica, que no ordena, que tenemos un Estado que no está. Bueno, yo creo que la falla tiene que ver con la representación política que tenemos, que, digamos, se ha convertido en una representación que busca gobernar, busca llegar al gobierno como un vehículo de ascenso económico. Es su oportunidad de enriquecerse metiéndole la mano a las arcas del Estado. Esos son los partidos políticos, yo diría, desde los 80s, que han dedicado su orientación a eso. Entonces, por ejemplo, estas medidas de emergencia con declaratorias de zona de emergencia que están siendo dadas, espera tú la corrupción que va a aparecer, porque declaratoria de emergencia implica reducción de controles y facilidad para cambiar partidas de unas a otras, y mira tú, con emergencia, en medio del COVID, han robado. En el terremoto de Pisco, robaron. En el Niño Costero, robaron. Y actualmente, alístate a ver nuevo robo. Ya la Contraloría se ha pronunciado advirtiendo qué es lo que viene en esa materia. Porque lamentablemente la clase política que tenemos tiene, yo diría, el 80% de sus capacidades de pensar mirando a ver cómo roba sin ser descubierto. Y un 20% pensando, qué sé yo, en ver qué cumple de lo que son sus obligaciones como autoridad. Entonces, esto también, Carlos, yo creo que debe trasladarnos al tema de un rol más protagónico de las organizaciones sociales que puedan ser instrumentos de solución de problemas. Entonces, hay que encontrar una fórmula tal que, por ejemplo, estos sistemas de control de cauces puedan ser asumidos por las comunidades, de modo tal
que las comunidades, con la sapiencia de la historia que tienen, de lo ancestral que implican estas técnicas, pueden perfectamente volver a desarrollar. Y con capacitaciones muy sencillas, muy elementales, pueden hacerse estas cosas de forma tal que tengamos una situación diferente y además poder lograr una actuación múltiple en varios lugares al mismo tiempo, pero sustentándose en la fuerza creadora de las comunidades campesinas, que creo que además tienen la virtud de estar en las partes altas, donde empiezan los huaicos. Si tú controlas esas partes, nosotros tenemos en el Perú 25.000 microcuencas. Si actuamos sobre las 25.000 microcuencas, una microcuenca tiene entre 10 y 20 kilómetros de distancia hasta llegar a una cuenca. Son tributarios de ríos cuenca. Entonces, si actuamos en las 25.000 microcuencas, entonces podríamos hacerlo incluso, como te digo, de manera simultánea. Si es que diseñamos un mecanismo para que sean las comunidades que viven en cada microcuenca las que asuman estos roles y se les presta las atenciones técnicas, las asesorías necesarias, y entonces podríamos estar en una situación diferente. Un cambio de esa naturaleza me parece urgente, y tenemos la ventaja de el protagonismo de las organizaciones campesinas, comuneras, que han expresado su fuerza política, que en el contenido de fondo implica decir, ¿qué hago yo para autogobernarme? Yo quiero tener un rol, quiero ser partícipe de la solución de estos problemas y de los problemas que me afectan. Y aquí está una oportunidad para ese rumbo. Yo creo que este es un asunto capital. Pero esto es como cuando no llueve y tú tienes el techo con hueco y te dices, oye, arregla tu techo que está con hueco. Pero tú dices, ¿pero para qué si no está lloviendo? Y después cuando está lloviendo fuertemente, oye, tu techo está con hueco, hay que arreglarlo, pero no podemos ahorita porque está lloviendo. Entonces, ni lo arreglas cuando no llueve, ni lo puedes arreglar cuando llueve, porque tú estás señalando medidas, muchas de ellas ya para el siguiente huaico, ¿no? Pero ahora mismo, ¿cuáles serían las 3 cosas, 4 cosas que tendría que hacer el gobierno de Dina Boluarte y no lo hace? ¿Y por qué no lo hace? Ya. A ver, hay que tener presente y trabajar con la gente la reflexión acerca de que ya está más o menos calculado de que los costos de la reconstrucción de desastres de esta naturaleza son 10 veces más que los costos de prevención. Es decir, si tú previenes, no vas a tener los daños y vas a gastar 10 veces menos que lo que gastarías o necesitarías invertir producido el huaico. Entonces, arreglar el hueco de la casa cuando no hay la lluvia es clave para que no venga la lluvia y te destroce todos los muebles y demás. Entonces, esa reflexión tiene que estar presente. Número 1. Número 2. Yo diría en este momento, ayudados por la asesoría de personas como, por ejemplo, Leopoldo Monzón, que es un geomático que trabaja bastante bien los temas de satelitales, y que ya con él hemos estado como Sierra Productiva trabajando alternativas de reubicación, poder encontrar cuáles son. Él ya tiene determinados en muchos lugares, pero podría esto extenderse a todos los lugares donde han ocurrido los huaicos. ¿Cuáles son las nuevas zonas territoriales donde debiera reubicarse la gente? Y buscar decirles a todos, aquí es que hay que construir la nueva urbanización o las nuevas viviendas. Y hay que hacerlas de tales y cuales maneras. Y empezar un camino dirigido a eso. Si se van a poner carpas o se van a poner estos módulos de vivienda que son módulos de vivienda de madera, que son digamos, de auxilio, hay que hacerlo en esos lugares para que la gente ya piense cómo sale de estar colgada al borde del huaico para irse a un lugar seguro. Y que, por tanto, la nueva vida tenga que ver con esa nueva ubicación.
Yo creo que esto sería un paso importante de vincular lo presente con lo futuro. Mira tú, por ejemplo, qué está ocurriendo en las zonas de Chiclayo, Trujillo, en fin. Lo que han hecho ha sido buscar primero la plaza de armas, para que vayan a la plaza de armas a colocar carpas y demás. Y después la plaza de armas también terminó inundada. Entonces han encontrado un colegio o un coliseo en una zona alta. Ahí están. Entonces, todos están siendo reubicados. Hay como 300 personas que han sido ayer desplazadas en varios vuelos de helicópteros para llevarlas a otro sitio que estén seguras. Es decir, ya está habiendo una suerte de reubicación, pero a la diabla o a la emergencia y sin pensar en el conectar el hoy con el mañana. Y yo creo que ya debería haber esa cuestión y existen, digamos, fuerzas intelectuales, técnicas que conocen de esto, que podrían recomendar cómo es que debería ser la nueva ubicación. Y creo que eso amarraría lo presente con el futuro. Bueno, Carlos, de hecho nos estás dando bastantes salidas, soluciones, pero no están en agenda por lo menos. Tú comenzaste diciendo, y con esto vamos a terminar, que el ciclón Yaku no va a frenar el ciclón social y que esto no va a favorecer a Dina Boluarte, ¿no? Desde claro, una visión medio perversa de la política, esto podría ser, uy, me salvé, así como PPK en el 2017, en un momento muy difícil, se salvó, tuvo más aire porque ya el foco de la coyuntura pasó a la emergencia. Tú dijiste que esto no va a ser el caso de Dina Boluarte y que más bien esto le pone un peor cuadro. ¿Puedes, por favor, sustentar esto? Bueno, igual que en el caso de PPK, como tú dices, le ayudó en un primer momento, pero después resbaló nuevamente a la situación que terminó con la medida que tuvo que tomar de renunciar a ser presidente. Es decir, lo ayudó momentáneamente, pero no lo salvó de la crisis de fondo. Yo creo que en el caso de este gobierno la cosa es mucho peor, porque aquella vez PPK se le presentó el tema pronto, cuando todavía había muchas expectativas de lo que él podría hacer, y él tenía una cartera de promesas que se esperaba que pudieran ser diferentes en su aplicación. Pero en este caso, estamos ante un gobierno que, como decía, a la ingobernabilidad o desgobierno se le ha agregado la inviabilidad. Es decir, a estas cosas de las que tú has hecho un relato de a cuántas ministros o viceministros los han rechazado, eso nos está mostrando que la gente está aplicando de manera práctica la desobediencia civil. Entonces, ¿cómo un gobierno que tiene a un pueblo que aplica desobediencia civil va a poder tener éxito? No va a poder tener. Y en ese sentido, por eso mi énfasis está en que hay que buscar un tipo de solución en la que el encargo fundamental de encarar estos temas, por ejemplo, de las medidas de prevención para evitar futuros huaicos, dicho sea de paso, Carlos, está anunciado que va a haber un niño. Está anunciado. Y este anuncio ha venido de organismos internacionales para este año, de organismos internacionales. Y las entidades peruanas han dicho que había que esperar datos que ellos estaban colectando, que deberían aparecer el 15 de marzo. Y los huaicos han venido 10 días antes de que las oficinas del gobierno estuvieran esperando las cosas, pese a los anuncios internacionales. Entonces, y va a ser urgente encarar medidas de emergencia para que los huaicos no sean similares a los actuales, por lo menos reducir, qué sé yo, a la mitad o tercera parte, dependiendo de cuál sea la fuerza en la que se ponga el interés de ayudar a este protagonismo de las organizaciones sociales. Y porque si todo queda en manos del gobierno y todo queda en manos de la reconstrucción con cambios y desde los sectores liberales más ultras
está apareciendo el tema de que el gran problema de la reconstrucción con cambios es que se dijo que todas estas medidas recomendadas las iban a aplicar los gobiernos locales, cuando lo que debería hacerse es reconstruir. Y ahora están queriendo crear un ministerio de obras. Y entonces sería solo el ministerio de obras que haga todo. Con eso estaríamos, en mi opinión, muertos. Ahora es el momento de darle protagonismo a la organización social. Y la organización social que está al costado del problema y que puede ayudar a frenarlo es la comunidad campesina. Y la comunidad campesina ya ha dado señales de que no está únicamente preocupada en lo suyo, en su chacra y su tierra, sino también en la dirección política del país. Y quiere ser partícipe de la toma de decisiones y de la implementación de las decisiones que se tomen. Por tanto, está en la posibilidad de que una democracia participativa empiece a dar pasos que lo enrumben a un camino mucho más potente. Bueno, sí, las comunidades de Puno, ante esta situación, las delegaciones que están aquí han llamado ellos a un regreso ordenado ante la situación de Yacu. Es decir, Yacu pone en situación difícil al ciclón social, digamos que se da, pero no lo para, lo pone en pausa, pero no lo para, según lo que tú nos estás señalando, ¿no? Entonces, luego de esto, podría incluso retomarse esta protesta que tiene como protagonista al movimiento, a la comunidad campesina. Entonces, eso es lo que más o menos colijo de lo que tú señalas, que no es que la situación del gobierno de Boluarte se mejora, y entre otras cosas, porque no está tomando las medidas o liderazgo que se necesitaría para este momento, porque no lo puede tomar tampoco, ¿no? Porque no está pudiendo gobernar, ¿no? Entonces, no sé si tienes algún último comentario, y con eso cerraríamos este breve intercambio muy interesante. Lo último que señalaría, Carlos, es que la importancia de darle foco de atención prioritaria al rol que puedan cumplir las comunidades campesinas también debe de darse la mano con el tema de la producción de alimentos. Porque en materia de producción de alimentos, los temas de la falta de urea, la crisis alimentaria mundial por el desabastecimiento a partir de la guerra de Rusia y Ucrania, en fin, han afectado. Pero esto con el tema climático se ha complicado mucho más. Tenemos en el país, por ejemplo, ahora, a fechas de hoy, una reducción de la producción de papa en alrededor del 20% respecto del año anterior. Y esto, mirándolo departamento por departamento, la situación es muy crítica, por ejemplo, en Huánuco o Huancavelica, donde están por encima del 50%. El caso del Cusco es 35% menos de producción respecto del año anterior. Por tanto, va a faltar alimentos en la mesa de la gente. Y con los huaicos, mucho peor, porque hay sembríos que han sido inundados y los daños son ya irrecuperables. Entonces, hay que dar una atención para ver de dónde es que van a salir los alimentos, para poder abastecer a las familias del campo que han perdido terrenos y han perdido cultivos por estos desastres, pero también al abastecimiento que ellas desarrollan a los mercados locales y mercados centrales. Entonces, ahí también es la doble importancia de focalizar quién es el actor social fundamental que pueda ayudar a resolver este problema. Bien, Carlos, muchísimas gracias por todos los aportes a esta discusión, y de hecho vamos a seguir conversando contigo, porque siempre lo hacemos además. Bueno, con ustedes, amigos y amigas, será hasta la próxima edición de Mesa Política, y no se olviden de revisar el portal de otramirada.pe y nuestraamérica.tv para encontrar esta entrevista, otras más y mucho más contenido. Gracias. Muchas gracias.